Hemos llegado a la parte de la entrevista, amigos. Hoy nos acompaña Luis Manuel Pellerano, director comercial de Zona Francas Las Américas, un empresario innovador, emprendedor, multifacético, que nos acompañará esta tarde y conoceremos su vida empresarial. Bienvenido, Luis Manuel, un honor contar con tu presencia en nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación, es un placer de estar aquí hoy. Luis Manuel, si tuvieras la oportunidad de sentarte con Luis Manuel de hace 10 años atrás, ¿qué consejo le dirías para transitar la vida empresarial en la actualidad? Mira, Roger, yo creo que uno va aprendiendo en el camino, pero si me sentara con el Luis Manuel Pellerano de hace 10 años, le dijera que considerara el proceso y que viviera el proceso como tal, que no se adelantara a las cosas, que día a día se van haciendo pequeñas cosas que se convertirán en algún momento en grande. Y realmente esa inmadurez y esas ganas de crecer, de desarrollarse como empresario, como persona, muchas veces nos juega en contra. Y la realidad es eso, de que me gustaría decirle, ten paciencia, haz las cosas bien día a día, que los resultados llegarán. Fuiste presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Jugaste un rol protagónico en esa importante institución nacional. ¿Qué aprendizaje pudiste rescatar para el crecimiento profesional y cómo valoras esa experiencia? Para mí, Ángel, fue una gran escuela. La trayectoria mía en Ángel inicia en el 2012, por ahí, y realmente fue una escuela, aprendí mucho y estuve desde liderando comisiones, luego en la junta directiva hasta llegar presidente. Y la realidad es que aprendí mucho sobre cómo manejar a las personas, cómo conectar con personas, porque la realidad es que esto es un grupo de jóvenes que están trabajando juntos de manera gratuita, pero con una visión clara, que era mejorar el país, mejorar el clima de negocio, y la realidad es que todos juntos, trabajando de la mano, podríamos lograrlo. Y ese fue mi mayor aprendizaje, esa conexión, ese networking, conocer tanto personas del sector privado como del sector público, para que juntos trabajáramos en crear una mejor condición y una mejor República Dominicana. Has tenido momentos, me imagino que difíciles y también de oportunidades para tu vida empresarial. ¿Recuerdas algún momento donde hayas tenido que anteponer la intuición por encima de la lógica? Mira, yo soy muy intuitivo. Mi padre también lo fue y aprendí mucho de él. Pero quiero darle el reconocimiento a mi esposa en ese momento, que la intuición la tuvo ella. Como dicen, las mujeres tienen un sexto sentido. Y hubo una situación donde una persona se me acercó para hacer un negocio y en una sola cena que tuvimos junto a mi esposa, ella me dijo, Luis Manuel, con esa persona no me gustan los negocios y si lo vas a hacer, hazlo cubriéndote, asegúrate que tus abogados te protejan porque hay algo que no me cuadra. Y efectivamente, hice lo que ella me dijo y la lógica por el otro lado me decía, qué buen negocio, se puede hacer las cosas bien y ganar dinero, pero la realidad es que la persona al final no tenía las mismas intenciones ni los mismos valores por los cuales yo me rijo y terminó en una separación. Pero la realidad es que ella fue esa intuición en mí que en ese momento me movió a hacer las cosas como ella me recomendó. Entonces, le das participación en la toma de decisiones a tu esposa y me mencionaste a tu padre, que fue muy intuitivo. ¿Qué rol juega la familia dentro de tu vida empresarial? Nosotros somos una empresa familiar. Mi padre fundó la empresa hace 40 años y en su momento nosotros vivimos, era parte de nuestro día a día. Cuando nosotros nos íbamos de fin de semana, la primera parada o la parada más importante era pararse en Zona Franca Las Américas, que en aquel momento era un campo y había medio edificio. ¿En qué año? 1985, 84 por ahí. Y yo era solo un niño. En ese momento nosotros él empezaba a construir ese gran proyecto y recuerdo que íbamos y habían vacas en el medio del solar y hoy pues es una pequeña ciudad
Entonces nos sentimos muy orgullosos por eso y como familia siempre fuimos muy unidos. Y lamentablemente mi papá falleció en el 2014 y ese fue un momento donde nos dimos cuenta de la importancia de la familia, la cual, gracias a Dios, teníamos una relación muy buena, pero ese fue un momento donde tuvimos que poner un alto y juntos trabajar de la mano para poder continuar el legado que había dejado mi padre, pero a la vez crecerlo, desarrollarlo. Y para mí la familia es vital en los negocios que sean familiares, pero sino también en el apoyo que es necesario para que cada quien se desarrolle como persona y como profesional. Ese parque que en la actualidad es uno de los más poderosos en términos de capacidad y que hoy es una realidad, en algún momento lo viste con vacas, por doquier como señalabas, lo que nos hace entender a nosotros que tu padre fue un visionario. Entonces, ¿cómo valoras el legado de tu padre? ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Mira, yo creo que el legado principal que dejó mi padre no es necesariamente la empresa, sino más los valores que inculcaron en nosotros, sus hijos. Y sí, la empresa es el gran proyecto, pero yo creo que el proyecto principal de él fue la familia. Y la empresa continúa creciendo, siempre respetando ese legado y esos valores, el cual él inculcó en la empresa, pero también en la familia. Y cuando esas dos pueden converger, es muy bonito porque te sientes que la empresa es familia y la familia es empresa, siempre manteniendo una barrera bien definida, pero es algo que con el pasar de los años te das cuenta de que una cosa no se separa de la otra, sino que se nutre de ambas vías. ¿Alguna decisión que hayas tomado en tu carrera empresarial que te quite el sueño en la actualidad? Fidenominal financia tu auto. Con nosotros solo pagas desde un 1% de interés mensual. Aprovecha la oportunidad y solicita tu financiamiento ya. Contáctanos 809-575-2102. ¿Alguna decisión que hayas tomado en tu carrera empresarial que te quite el sueño en la actualidad? Mira, no, yo no suelo darle mucha mente luego de haber tomado una decisión, porque cuando tomo una decisión la tomo informada y la tomo decidida. No me gusta volver al pasado de que si pude haber hecho esto o lo otro, me gusta más enfrentar las decisiones que tengo que tomar y luego las consecuencias que éstas puedan traer. Pueden ser buenas, pueden ser malas, pero lo importante es que una vez yo decido algo, pues entonces me ato a eso, trabajo para eso y enfrento cualquier consecuencia que eso pueda traer, pero luego de eso pues ya pasamos la página. Como parte de una generación de jóvenes empresarios, ¿cómo tú haces equilibrio entre la innovación y la tradición empresarial en República Dominicana? Bueno, Roger, el que no evoluciona y el que no cambia, muere. Y así mismo pasa en las empresas, en la vida misma. Y nosotros tratamos de mantener siempre esa innovación en nuestro qué hacer. Porque si dejamos de innovar, pues entonces o perdemos mercado o no podemos atraer alguna inversión que queramos. Y nosotros siempre tratamos de hacer las cosas bien, innovando, pero siempre respetando lo que son los valores y respetando el debido proceso. Porque se puede innovar, pero detrás de esa innovación debe de haber un proceso, una estructura, que no es que te va a asegurar el éxito, pero por lo menos te va a ayudar a reducir las probabilidades de que no funcione. Y creo que todos juntos, cuando tomamos una decisión en la empresa o en la familia, vamos, como decimos, a una. Si decimos que vamos por ahí vamos y vamos a trabajar juntos para lograrlo. ¿Recuerdas algún momento, recuerdas alguna colaboración donde el Estado Dominicano haya estado involucrado y que le haya servido para lograr algún objetivo clave en la zona franca de las Américas?
Definitivamente creo que el proyecto que más me viene a la mente es la relación que se tiene Zona Franca-Infotep. Es una relación donde podemos trabajar en la capacitación de nuestro activo más importante, que es la gente. Y cuando nosotros, recuerdo, eso fue mi padre en su momento, logró firmar eso, pues la idea fue cómo nosotros podemos hacer algo que sea específico para el sector de Zona Franca y que podamos recibir ese entrenamiento para atrás, porque al final uno aporta dinero, pero quiere recibir entrenamiento, y ese entrenamiento dárselo a esos empleados, no solo para su desarrollo dentro del trabajo que tienen, sino para su desarrollo profesional más adelante. Y creo que eso ha tenido un gran fruto, no solo en mi empresa, sino en todas las zonas francas del país y en el país en general. ¿Cuántos empleados tiene la Zona Franca de las Américas actualmente? Tiene 23,000 empleados, como yo comenté anteriormente, es una pequeña ciudad, y como nosotros ofrecemos los servicios del parque, por eso te digo que es como una pequeña ciudad, porque hacemos desde recogida de basura, contratación de personal, seguridad, o sea, es todo una pequeña alcaldía, vamos a decir. Construimos, damos los servicios, entonces realmente es un proyecto muy exitoso que ha tenido sus frutos y ha aportado y ha devuelto a la comunidad, porque esas 23,000 colaboradores pues entonces vuelven a sus casas y invierten ese dinero o gastan su dinero en la comunidad, y así eso va creando una bola de crecimiento y de desarrollo económico. En alrededor de 2 décadas, 17 años de operaciones, ¿cuál considera usted que ha sido el hito más significativo que ustedes han logrado en este periodo para el crecimiento de la Zona Franca? Mira, yo hace como 10 años identifiqué que había una necesidad de atraer al país una empresa de esterilización, que su trabajo es esterilizar los productos médicos que se producen en el país. Y desde ese momento empezamos a contactar diferentes empresas, y la realidad es que hay muy pocas, porque es algo muy técnico, muy científico. Y en ese arranque pues nos dimos cuenta de que esas empresas no estaban muy interesadas, no porque no había mercado, sino porque ya ellos tenían ese mercado en las otras localidades que tenían, o en Centroamérica o en Estados Unidos. Y eso fue un proceso bien difícil, recibir muchos no, hasta que en un momento con una de nuestras empresas que están instaladas en el parque, que se dedica a la producción de dispositivos médicos, le pregunté que si ellos hacían o tenían algún tipo de conocimiento sobre esa práctica. Me dijeron que sí, y juntos empezamos a analizar ese negocio, y al final terminó siendo que un suplidor de ellos fue quien vino a trabajar conmigo, y logramos traer esa esterilizadora al país. ¿Y por qué te digo que es tan importante? Porque antes un producto que era manufacturado en mi Zona Franca iba a Estados Unidos, a una ciudad X, a ser esterilizado, para de ahí ir a un centro logístico y de ahí al cliente final. Ahora que estamos esterilizando en el país, puede ir directamente desde esa planta de manufactura directamente al cliente final. Y ya tú sabes lo que eso representaría en ahorros tanto de costos, logísticos, inventario. Has impulsado grandes cambios estructurales en el sector de Zona Franca, pero a nivel personal, Luis Manuel Pellerano, ¿cuál ha sido el sacrificio más importante que hayas tenido que hacer para lograr el éxito en tu vida empresarial? Yo creo que yo no lo definiría como un sacrificio, sino como un cambio. Y ese cambio va en la línea de que tuve que entender que ya yo no era, o las cosas no eran solo para mí, sino que eran para los demás, que en este caso es mi familia. Y en ese momento, poder cambiar ese enfoque en mí, en pocas responsabilidades más que trabajo, y luego hacer lo que me viniera en gana, realmente cambió al momento de tomar la decisión de hacer una familia. Y ahí te puedo decir que cambió la perspectiva en cómo yo miraba todo lo que hacía, porque venía con una responsabilidad detrás que no solo era yo, sino es cómo yo me veo ante mi familia, mis hijos, cómo yo puedo proporcionarle oportunidades,
vamos a decir, pagar cosas, trabajar para poderlos echar hacia adelante. Y yo creo que ese ha sido el cambio más importante que he tenido al pasar de los años. Cuando hablas de la familia y de la importancia que le atribuyes, como nos has dicho, ¿de qué manera tú distribuyes el tiempo, familia, empresa? Yo trato de dedicarle a mi familia mucho tiempo y enfocado mucho en las actividades que tiene mi familia que son importantes. A esa trato de no faltar, porque si es importante para ellos, por ejemplo, mis hijas juegan fútbol y a ellas les gusta que yo las lleve, porque en ese camino voy hablando con ellas de estrategia, que vea el partido y luego irse conmigo. Y para mí es súper importante yo estar ahí en ese momento y trato entonces de, si tengo que mover reuniones, las muevo, si tengo que cogerme media tarde libre y reponerla en la noche, pues lo hago. Pero al final la idea es estar ahí en los momentos que son importantes para ellos, porque la realidad es que son mi mayor proyecto. Yo veo la familia como el proyecto principal y luego viene la empresa y la vida profesional. Nos hablas del fútbol, en este caso de que tus niñas juegan fútbol y la acompañas al campo, pero quisiéramos entender, Luis Manuel, tu afición por el béisbol, cómo tú haces el crossover, cómo tú y el por qué participas dentro del mundo de los negocios, pero en el béisbol. Fidenominal te presta para el auto de tus sueños. Tasa fija mensual desde un 1%. Financiamiento hasta un 80% del vehículo. Aprobación inmediata. Fidenominal. Préstamos al instante. Contáctanos 809-575-2102. Nos hablas del fútbol, en este caso de que tus niñas juegan fútbol y la acompañas al campo, pero quisiéramos entender, Luis Manuel, tu afición por el béisbol, cómo tú haces el crossover, cómo tú y el por qué participas dentro del mundo de los negocios, pero en el béisbol. Sí, yo siempre he sido muy deportista, me gusta practicar y ver los deportes y los sigo muy de cerca. Y el béisbol, como decías, es la pasión del dominicano. Yo, por ejemplo, todos los años que se hace el Clásico Mundial, soy el primero que estoy ahí y sigo la Grandes Ligas día a día. El béisbol siempre fue algo que me gustaba, y por casualidad de la vida tenía un familiar que trabajaba en un equipo y en un momento me dijo, mira, vamos a empezar a desarrollar muchachos y ver cómo entonces lo firmamos con los equipos de Grandes Ligas. Y ahí dije, bueno, si lo voy a hacer bien, porque eso fue algo también que me enseñó mi padre, que me dijo, se puede ganar dinero, se pueden hacer muchas cosas, pero tienes que hacerla bien. Y ahí dije, bueno, vamos a hacer una academia, pero vamos a asegurarnos de hacerla bien, dándole educación, un sitio donde puedan vivir adecuadamente, dándole una correcta alimentación, cuidándole la salud. Y eso fue lo que hicimos en ese momento y formamos Top 10 junto a Luis Evangelista y Manuel Luna. Y montamos una academia donde ya hemos firmado más de 100 jugadores desde el 2018 a la fecha. Y la realidad es que ha sido muy, muy gratificante porque esa parte del béisbol muchas veces es criticada por cosas que han sucedido, pero la realidad es que se puede hacer bien y nosotros hemos tenido la oportunidad de hacerlo así y de tener éxito. Y tenemos hoy en día cerca de 30, 40 jugadores que están en su carrera ya, vamos a decir, en las menores ligas, con rumbo a ser Grandes Ligas. ¿Y cuáles equipos han firmado, si se puede saber? No, la mayoría. San Francisco, Boston, Arizona. O sea que de esos 30 equipos muchos no han firmado. Espectacular ese aporte que ustedes hacen y sobre todo cuando dice que lo hacen con mucha responsabilidad, porque realmente ha sido algo que se ha criticado en años anteriores, pero como señalas, se puede hacer muy bien. ¿A qué equipo perteneces o a qué equipo apoyas en República Dominicana en la Liga de Invierno? Bueno, yo soy escogidista.
Y también te iba a decir que ya pensando en MLB, pero también en el escogido, la realidad es que yo poco a poco he ido dejando de ser aficionado de equipos específicos porque en el negocio que estoy tengo que negociar con cualquier equipo, pero la parte de Dominicana esa no la negocio con nadie porque soy escogidita hasta la tambora. Actuales campeones. Claro. Mira, Luis Manuel, si tuvieras que elegir un momento, un solo momento de tu carrera empresarial, de tu vida empresarial más bien, que te permitiera o te permitiera definir quién eres hoy, ¿cuál sería ese momento y por qué? Mira, yo creo que el momento, vamos a decir, más importante en mi vida ahí fue el fallecimiento de mi padre, porque solo tenía 32 años y en ese momento fue pasar de ser un niño, un adolescente, un joven, un muchacho, como decimos aquí, Sí. a ser un hombre, a tener que tener responsabilidades claras, tener un rol, vamos a decir, más importante y decisivo, saber de que no tengo a alguien detrás que viene a empujarme, a ayudarme. Y en ese momento me vi solo, vamos a decir, pero con mi familia. Y eso fue algo súper bueno que te lo mencioné anteriormente, que como familia fue el momento donde me di cuenta que es muy importante contar con hermanos, con una madre, mi esposa en su momento, que estén ahí para uno, porque en ese momento que él fallece, él era el padre, el fundador de la empresa y mi jefe. Y en ese momento dije, ¿y ahora qué? Pero la realidad es que con ese grupo de apoyo, todos juntos pudimos salir exitosos de algo que fue tan difícil y doloroso, pero de todo se aprende en la vida. ¿Hay alguna enseñanza, hablando de aprendizaje, hay alguna enseñanza que hayas aprendido de alguien fuera del mundo de los negocios? Es decir, que esa persona no esté dentro del mundo de los negocios, que tú la apliques en tu vida profesional y empresarial. Sí, mira, mi suegro es coach de vida y un día yo estaba entrenándome con él y me dijo, Luis Manuel, si no tú, ¿quién? Y si no hoy, ¿cuándo? Y eso lo que me llevó a pensar fue a que hay que tomar acción y hay que pararse responsable de que las cosas que te sucedan o no te sucedan dependen de ti. Y tenemos que asegurarnos de hacer nuestra parte para que la suerte y Dios pues decidan qué viene, pero que siempre sea con que lo que tú estás haciendo lo hagas bien, hagas tu parte, que Dios se encargará del resto. Si mañana tienes que dejarlo todo, sin contactos, sin recursos económicos, sin el networking con el que cuentas actualmente, pero con el conocimiento que tienes hoy, ¿qué harías? ¿Qué sería la primera cosa que harías en Mira, ese escenario? Yo creo que definir un destino, un objetivo, pero no enfocarme en el plan, porque muchas veces perdemos mucho tiempo en ver cómo lo vamos a hacer, cuál es la ruta perfecta y como dice la canción de Joan Manuel Serrat, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Así es. Y la realidad es que yo creo mucho en eso, yo creo que se hace haciendo, no se hace planificando. En su experiencia, ¿cuál ha sido el momento que más sintió el peso de la feroz competencia? Es decir, ¿en qué momento ha sentido con más percepción el poder de la competencia en el mercado? Mira, el negocio de Parque de Zona Franca es bien chiquito en cuanto a los actores que hay. Y hubo un momento donde estábamos negociando con un cliente que todos estábamos muy interesados y veía que también el cliente se estaba dando cuenta y nos ponía a competir. Hasta en un momento que llamo yo a la competencia que estamos ahí de finalistas y le digo, óyeme, pero ¿y qué precio que tú estás dando? O sea, nos vamos a bajar prácticamente a lo que el cliente quiera. Y en ese momento me di cuenta que estábamos compitiendo, pero tuvimos una conversación muy abierta, muy franca. Y la realidad es que eso terminó en una conversación con ese potencial cliente que al final conseguimos y está en nuestro parque, de que hay que darse el valor que uno se merece. Y llegó un punto donde yo a ese cliente le dijimos, bueno, mira,
este es el precio, nosotros sabemos el valor que tenemos, sabemos lo que te estamos ofreciendo. Si usted quiere irse a otro lado, se puede ir, pero ya nosotros llegamos a donde íbamos. Y como te dije, está en nuestro parque y ha sido todo un éxito. ¿Tienes alguna persona clave en la que puedas pensar en este momento que sin ella presente o él presente, la historia sería diferente? Sí, claro. Yo estaba escuchando una entrevista de un billonario hace unos días, que él decía, la elección más importante es con quién te casas. Y para mí, ese ha sido o es la persona que más importancia tiene en mi vida, porque fue a quien elegí en un momento de mi vida para acompañarme por el resto de ella. Y creo que eso es algo que no solo se refleja en la familia que tenemos hoy, que tengo 4 hijos, solo te mencioné a mis 2 hijas, pero tengo 4. Qué bien. Y ha sido mi compañera de vida, me ha visto en momentos buenos, en momentos malos, pero siempre ha estado ahí apoyándome al lado mío, al frente mío y llevándome de la mano. Y yo creo que todo hombre necesita un apoyo, y mujer, todos necesitamos un apoyo. Y ese apoyo puede venir de tu pareja, de tu equipo de trabajo, pero solos no vamos a llegar lejos. Juntos podemos llegar hasta donde sea. Hablando del futuro, ¿cómo proyectas la Zona Franca de las Américas? ¿Cómo lo ves? Yo veo un parque robusto, un parque lleno a capacidad, con grandes empresas y con una visión de innovar y de seguir aportando al desarrollo económico de nuestro país. Para terminar, Luis Manuel, tomando en consideración esta trayectoria que has tenido, lo que has construido, lo que has logrado, si pudieras dejarle una enseñanza a quienes nos ven, a quienes nos escuchan y a las próximas generaciones de empresarios de tu familia, ¿cuál sería y por qué? Roger, yo creo que todo empresario primero es persona. Y para mí lo más importante es ser una persona íntegra, una persona de valores, una persona que se enfoque en pequeñas cosas que van a construir un gran futuro. Y creo que si nos mantenemos con esa visión de hacer y ser la mejor persona que puedas día a día, los resultados vendrán por sí solos. Amigos y amigas, hemos escuchado la vida empresarial de Luis Manuel Pellerano, un emprendedor visionario multifacético, director comercial de Zona Franca Las Américas. Luis Manuel, un gran honor compartir contigo. Muchas gracias, y escuchar, tener el privilegio de escuchar tu vida empresarial de la mano del actor principal que la ha desarrollado y ha podido llevar hasta donde se encuentra hoy uno de los parques de Zona Franca más importantes de la República Dominicana. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Fidenominal te presta para el auto de tus sueños. Tasa fija mensual desde un 1%. Financiamiento hasta un 80% del vehículo. Aprobación inmediata. Fidenominal. Préstamos al instante. Contáctanos 809-575-2102.